Un saludo muy cordial a todos los presentes. Mi nombre es Patrick Torres Santa Cruz. Soy estudiante del cuarto año de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y el día de hoy voy a dictar ese repaso sobre fasciola hepática. ¿Ok? Aquí está mi correo, cualquier consulta. Y en los objetivos tenemos concientizar sobre la importancia de conocer el agente causal de la fascioliasis, identificar hospederos definitivos, intermediarios, además de los estadios diagnósticos e infectantes dentro del ciclo biológico de la fasciola hepática, y aprender métodos diagnósticos, el tratamiento y la prevención de este parásito, ¿ok? Y para los que son estudiantes de nuestra universidad, no olviden por favor llenar la encuesta. Aquí les dejo el QR por si no llegan al final de la presentación, ¿ok? Así que vamos con el índice. Iniciamos con la introducción. En la introducción tenemos a la fascioliasis, también denominada distomatosis hepática. Es una enfermedad producida por la infección de dos tremátodos, fasciola hepática y fasciola gigántica. La razón por la que esta presentación se llama fasciola hepática es que la fasciola hepática es predominante en nuestro medio, que sería el continente americano, en este caso América del Sur, en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y un largo etcétera que incluye a México y Chile, por ejemplo. Mientras que la fasciola gigántica existe como agente causal de la fascioliasis, pero va a estar presente en dos continentes como Asia y África y en países como Irán y Hawái. ¿Ok? Entonces la importancia de conocer justamente esto es que va a tener una alta prevalencia en nuestro país y también va a causar enfermedad en humanos y en animales, por lo que su impacto va a ser muy grande. Seguimos con el índice y ahora tenemos epidemiología. En epidemiología tenemos cuatro puntos. El primero es que se estima que entre 2,6 y 17 millones de personas en el mundo están infectadas por fasciola hepática. También se demostró que las más importantes regiones endémicas de fasciolasis humana están localizadas en América del Sur, justamente en Bolivia, Perú y Ecuador. Los altiplanos andinos representan las principales zonas endémicas del mundo, ya que cuenta con altos niveles de prevalencia de infección entre las comunidades autóctonas, o sea, propias de cada país. Específicamente, en el Perú, la fasciolasis humana se ha reportado en 17 de los 24 departamentos y la fasciolasis animal en 21 de los 24 departamentos durante el año 2005. Entonces, aquí en el esquema de la derecha, podemos ver que las regiones con mayor prevalencia de fasciola hepática van a ser Cajamarca, Junín, Cusco, Puno y Arequipa. Finalmente, además de la fasciolasis, o sea, de la enfermedad en sí, también tiene un gran impacto económico. Como les mencioné, afecta a animales y ello va a causar pérdidas de las industrias ganaderas. ¿Por qué? Porque va a haber una disminución en la productividad de los animales, también van a haber más restricciones a la hora de venderlos en exportaciones y va a haber una reducción de la demanda del consumidor por la enfermedad que estaría en los rumiantes. Ahora continuamos con el ciclo biológico. En lo que consta el ciclo biológico, tenemos el esquema de la CDC, que es lo principal que tienen que llevarse a esta clase. A la derecha he colocado características especiales, ¿no?, de este esquema que se tienen que llevar. En primer lugar, hablamos de un ciclo biológico de característica heteroxeno. ¿Por qué? Porque va a tener más de un hospedero. Los hospederos definitivos van a ser animales herbívoros y seres humanos, como vemos aquí. Los hospederos intermediarios van a ser los caracoles. En su práctica de laboratorio van a hablar principalmente Limnaea truncatula. Y también vamos a tener plantas acuáticas como el segundo hospedero intermediario. En este caso, los berros, que son las plantas acuáticas de mayor consumo o más comunes cuando se hace pues, la historia clínica. El estadio diagnóstico va a ser el huevo anembrionado, o sea que no tiene embrión. Y también tenemos el estadio infectante, que en este caso sería la metacercaria, que es justamente el estadio en el que las personas o los animales consumen el parásito. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Y en la primera parte tenemos que los huevos son eliminados por la bilis y se excretan por las heces, ¿no? Entonces los tenemos aquí. Este es el estado diagnóstico, el huevo anembrionado, no lo olviden. Y como característica especial es que la fasciola adulta, que ya va a estar dentro de estos organismos, van a producir aproximadamente unos 25.000 huevos al día por tremátodo. En la segunda parte, este huevo anembrionado se vuelve embrionado, o sea, ya tiene el embrión adentro. Y esto es porque en el agua o en su medio va a consumir los factores para el desarrollo. En este caso sería la temperatura y la humedad, y la temperatura óptima es de 10 a 26 grados Celsius. En la tercera parte, tenemos que después de 9 a 15 días se va a desarrollar el estadio miracidio, que es esta estructura de aquí, gracias a la temperatura óptima del agua, que va a ser de 22 a 26 grados Celsius. Este estadio sale del huevo a través del opérculo, y este es el opérculo. ¿El opérculo qué es? Es una parte del huevo, prácticamente como una tapita por donde va a salir el miracidio. En la cuarta parte, tenemos que el primer hospedero intermediario va a ser el caracol del género Limnaeidae, en este caso, Limnaea truncatula. ¿Por qué? Porque el miracidio va a penetrar el tejido del caracol. En este caso, pues lo vemos aquí en el ciclo. Y dentro de 4 o 7 semanas se va a desarrollar en esporoquiste, en redia, redias hijas y la cercaria. Entonces, este miracidio va a contar con estos pelitos, ¿no? Se les va a denominar cilios.
Cuando el miracidio penetre el caracol, va a perder estos cilios y vamos a tener como resultado un esporoquiste. Y de estos esporoquistes vamos a tener redias o redias hijas. De estas redias van a salir las cercarias y de ahí vamos a ver por qué les digo salir. Salen estas cercarias y con ello tenemos el siguiente suceso, que va a ser la parte 5 y la parte 6, que es en donde las cercarias salen del caracol y nadan libremente en el agua dulce hasta enquistarse en una planta acuática. Al enquistarse, la cercaria pierde la cola y se transforma en metacercaria, que es lo que tenemos aquí. Las metacercarias enquistadas en las plantas acuáticas, las cuales se convierten en el segundo hospedero intermediario, son ingeridas por los hospederos definitivos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos justamente el desplazamiento de esta cercaria, gracias a su cola, por el medio acuático, llega a la planta, se enquista y tenemos la metacercaria. Y esto es lo que van a consumir los hospederos definitivos. En la parte 7, una vez tú consumes algo, ¿no? Va a llegar por tu boca, va a bajar por el esófago y va a llegar a tu estómago. De tu estómago sigue el intestino delgado. La primera parte de tu intestino delgado se le va a denominar duodeno, que es justamente como esta curvatura de aquí. Aquí, en el duodeno, las metacercarias se desenquistan, o sea, se van a liberar. ¿Qué van a liberar? Un parásito juvenil, o sea, un estadio más joven de la fasciola hepática en este caso. Y esto va a perforar la pared intestinal, va a avanzar por el peritoneo, va a perforar la cápsula de Gleason, que es una cápsula que envuelve el hígado, y luego va a penetrar el parénquima hepático. En la parte 8, el estadio joven, como ya le mencioné, penetra el parénquima hepático y también puede llegar a los canales biliares. Ahí es donde se va a desarrollar al estadio adulto de 3 a 4 meses y vivirá aproximadamente entre 7 a 13 años. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una imagen de los tremátodos adultos en un hígado, ¿no? Este es un corte de hígado. Y con ello terminaríamos el ciclo. Entonces, apoyándome en este resumen, que se lo dejo para que lo lean, de Manual MSD para profesionales, voy a apoyarme del esquema para volver a enumerar todos los pasos y que así lo podamos integrar mejor, ¿ok? Entonces, imaginemos que tenemos una persona infectada o un rumiante infectado y va a excretar, ¿no? En sus heces van a haber huevos anembrionados, ¿no? Sin embrión. Estos huevos anembrionados pueden llegar a aguas dulces, en donde, bueno, va a desarrollar un embrión, de este embrión va a salir el miracidio, este miracidio penetra el caracol, dentro del caracol vamos a tener poroquiste, redia, de las redias salen las cercarias. Del caracol, bueno, como ya tenemos el estadio cercaria, estas cercarias salen al agua, van a nadar libremente y van a llegar a una planta en la que se van a enquistar. Al enquistarse, pierden la cola. Y tenemos el estadio metacercaria. Este estadio metacercaria es el estadio infectante. ¿Por qué? Porque es el que van a consumir tanto los rumiantes como los humanos y por el medio en el que van a adquirir la enfermedad. Luego la metacercaria va a llegar justamente al duodeno, se va a desenquistar y de ello vamos a tener el estadio joven de una fasciola hepática. Esta fasciola hepática va a encargarse de hacer todo el trabajo de llegar hacia el parénquima hepático o los canales biliares, ¿no? Va a penetrar el duodeno, va a viajar por el peritoneo, penetra el parénquima hepático y puede llegar a los canales biliares, en donde se va a quedar 3 a 4 meses para desarrollar la forma adulta y luego va a tener una vida de entre 7 a 13 años aproximadamente. Continuamos con el índice, tenemos ahora los estadios. Este apartado de estadio lo he elaborado para que ustedes puedan observar justamente la morfología o imágenes que van a encontrar en sus prácticas de laboratorio sobre las diferentes formas que va a tener la fasciola hepática en su desarrollo. Empezamos con el huevo, que es el estadio diagnóstico. Este es su tamaño y las características, como ya le mencioné, son el opérculo, que es como que la tapita del huevo, la cáscara delgada, que va a ser este reborde marrón que lo rodea, y las células germinales, ¿no? Que tienen en el medio. Aquí tenemos nuevamente los factores que ayudan a que este huevo anembrionado se haga embrionado. Luego el miracidio, que es lo que sale del huevo embrionado, va a ser este. Tenemos los cilios, que ya les había mencionado, la mancha ocular, que está aquí, y células germinales, ¿no? Entonces, este estadio es el que invade los caracoles y los vuelve huéspedes intermediarios. Luego tenemos estos tres estadios, que son el poroquiste, la redia y la cercaria, que si bien recuerdan, como les mencioné, van a estar dentro del caracol, ¿no? Característicamente linea trucatula. El estadio redia es este. Justamente aquí tenemos su forma, la imagen, el tamaño es el siguiente y las características son estas. La ventosa oral y, ¿qué tenemos aquí adentro? Cercarias y células germinales. Como les dije, las cercarias son las que salen de la redia y es por esto, porque se van a desarrollar dentro de ella. Salen y tenemos justamente el estadio cercaria. Su tamaño es el siguiente y las características son estas, pero lo más importante, la cola. ¿Por qué? Porque esta le va a permitir desplazarse a través del medio acuático y cuando se enquiste, esta cola la va a perder y vamos a tener una metacercaria. Esta metacercaria, como característica, tiene la pared quística y los sebosos del intestino. Su tamaño es el siguiente y la ubicación es el parénquima vegetal. ¿Por qué? Porque ahí es donde se enquista.
¿Ok? Y aquí tenemos unos berros para que recuerden que esta es mayormente la planta que se consume y tiene el estadio infectante, ¿no? Que es la metacercaria. Y finalmente tenemos un estadio adulto. A la fascia hepática también se le denomina duela hepática, va a producir la enfermedad de la fascioliasis, que le hemos comentado en la introducción. Las características son estas, ¿no? Tiene forma de hoja, el extremo anterior es cónico, la ventosa oral, que la tenemos aquí, y la ventosa ventral, que está aquí. Y entre estas ventosas tenemos el poro genital, ¿ok? No lo olviden. Aquí tenemos más estructuras en este dibujo, ¿no? De fasciole hepática que pueden observar. Continuando con el índice, tenemos la patología y patogenia. Entonces, en la primera etapa, tenemos la invasión con lesiones en intestino, peritoneo e hígado. Y esto va a causar inflamación y pequeños abscesos con eosinófilos. Recuerden, cada que tengan parásitos dentro de ustedes o les hablen de parásitos, piensen en una respuesta inmune que va a hacer que aumente los eosinófilos y su conteo, ¿no? de sangre. Entonces, vamos a tener eosinofilia. Así se denomina cuando hay un aumento de eosinófilos. La segunda etapa va a ser una fase latente. ¿Por qué se le va a denominar latente? Porque va a pasar desapercibida, pero siempre se va a acompañar de una elevada eosinofilia circulante. ¿Está bien? Lo que le dije anteriormente, recuérdenlo. La tercera etapa es también llamada obstructiva. ¿Por qué? Porque vamos a tener el establecimiento de los parásitos en los conductos biliares. Esto va a producir inflamación, abscesos, hiperplasia celular, hepatomegalia y fibrosis. La hepatomegalia es el crecimiento del hígado, ¿ok? Entonces, un hígado agrandado. Y la fibrosis es el aumento de tejido conectivo fibrótico justamente en estas zonas donde va a estar la fascia hepática. Los abscesos van a estar característicamente en los canales biliares, que son estos tubitos de verde que vemos aquí, y en el parénquima hepático, ¿no? Que esto sería el hígado. Las lesiones hepatobiliares vamos a tener colangitis, colecistitis, colelitiasis, va a estar relacionado con carcinoma hepatocelular y con angiocarcinoma. Pero la asociación con cirrosis no es significativa. Entonces, cuando te hablan de fascia hepática, difícil pensar en cirrosis, ¿no? Cuando te hablan de cirrosis, piensa más en un consumo de alcohol crónico o también en una infección crónica por virus de hepatitis B o C. ¿Está bien? Entonces, este esquema de la derecha se los he puesto para que tengan más presente la anatomía abdominal. En este caso, aquí tenemos el esófago, vamos a llegar al estómago, y cuando sales del estómago, la primera parte del intestino delgado te espera, que es esta. ¿Cómo se denomina? Duodeno. ¿Ok? Ahí les mencioné que se desenquista, sale la fasciola joven, va a penetrar el duodeno, va a llegar al parénquima hepático y también puede llegar, ¿a dónde le dije? A los canales biliares, que implicaría la vesícula biliar, que es esta, el colédoco, que lo vemos aquí, conducto biliar común. Y bueno, esto sería justamente las localizaciones de la fasciola hepática ya adulta. Bueno, y también vale mencionar localizaciones erráticas. En este caso, tenemos la vesícula biliar, el colédoco, el peritoneo, pulmón, tejido subcutáneo, cerebro y corazón, ¿no? Entonces, el hígado lo tenemos aquí, aquí va a estar el parénquima hepático y los canales biliares, ¿no? Esta es la vesícula biliar, este es el colédoco, y bueno, en lo que relaciona a pulmón, cerebro y corazón, vamos a tener los más superiores, ¿no? Estos dos, tanto pulmón como corazón en el tórax y el cerebro, bueno, en lo que es la cabeza. La patología de estas presentaciones, justamente erráticas, principalmente de tejidos subcutáneos, son nódulos de 5 a 20 milímetros y lesiones por la migración, ¿no? Que produce inflamación y fibrosis. Como ya les dije, depósito de tejido conectivo fibroso o fibrótico. En esta diapositiva vamos a hablar sobre la patogenicidad de la fasciola hepática, ¿ok? A la izquierda tenemos el esquema, que ya se los deben haber mostrado en clase, y a la derecha he colocado justamente cada uno de los puntos con sus denominaciones. Entonces, empezamos con la primera parte y es el desenquistamiento. El desenquistamiento se va a dar gracias a todos los estímulos a los que se ve sometido la metacercaria cuando entra al tracto digestivo. En este caso, van a ser el dióxido de carbono, la temperatura, las sales biliares, las condiciones reductoras y el pH. Después del desenquistamiento tenemos un trematodo joven, ¿no? Que sería esto. Este trematodo joven se va a adherir a la pared intestinal a través de los glucanos superficiales y gracias a la secreción de capecinas, peptidasas y a las proteasas, va a lograr penetrar justamente el lumen intestinal, ¿no? Entonces, esto va a encargarse de abrirle el camino a la fasciola joven para poder llegar a dónde? A la cavidad abdominal. Y este es el segundo paso, penetración. En el tercer paso, que es la evasión inmune, una vez en la cavidad abdominal y a lo largo de su ciclo de vida, la fasciola hepática expresa una plétora de factores de virulencia que permiten al parásito evadir y modular la respuesta inmune. Muchos de estos factores, como las captecinas, las proteínas de unión de ácidos grasos, la molécula de defensa contra elementos y las vesículas extracelulares, van a dificultar la activación de las células inmunitarias del huésped, a limitar su capacidad para responder a los estímulos inflamatorios y la subsiguiente capacidad para promover
TH1 y TH17, ¿no? Luego, en el cuarto paso, tenemos la inmunomodulación. ¿Por qué? Porque, al contrario de la anterior parte, en esta parte las proteínas secretadas, así como los glicoconjugados en la superficie tegumentaria del parásito, van a reclutar y modular activamente las células dendríticas y los macrófagos M2. Y estos van a favorecer la inducción de respuestas inmunitarias TH2 reguladoras, como tenemos aquí. Y así van a crear un entorno inmunológico que favorece la supervivencia de los parásitos, ¿no? Entonces, normalmente esta balanza debería ser más pesada de este lado, porque debería haber una mayor respuesta TH1 y TH17, ¿no? Que van a lograr combatir justamente el parásito. Pero este parásito tiene la capacidad de modular nuestra respuesta inmune, o sea, adecuarla a él y encima evadir la que es correcta. Y por ello es que la balanza está así, más propensa o con mayor peso del lado de la respuesta reguladora, ¿no? Que no hace daño, ¿sí? En el quinto paso tenemos el daño tisular, como bien dice ahí. Y es que durante un periodo de días, los trematos jóvenes van a migrar a través de la cavidad abdominal hacia el hígado, donde comienzan a hacer un túnel a través del tejido conectivo al parénquima. Y van a estar facilitados por las catepsinas peptidasas secretadas por parásitos que son capaces de la degradación de la matriz extracelular hepática, ¿no? Como tenemos aquí. En el paso 6 y 7, el extenso daño tisular causado por la migración a través del hígado inicia una respuesta de cicatrización de heridas caracterizada por la afluencia de células inmunitarias, que las tenemos aquí, y también la subsiguiente inducción de fibrosis para reparar el daño, ¿no? Entonces, el hígado se ve atacado, se ve dañado, y este daño lo va a resolver ¿cómo? Activando su mecanismo, ¿no? De reparación. Pero en el afán de repararse, hay una sobreactivación de este mecanismo y va a causar fibrosis, que es, como ya les mencioné, un mayor depósito conectivo fibrótico. En el paso 8, como bien tenemos aquí, el tremátodo va a llegar a los conductos biliares del huésped mamífero y aproximadamente 12 semanas después de la infección. En el paso 9 tenemos la alimentación de sangre. Esto hace referencia a que la sangre es una fuente vital de nutrientes para los parásitos maduros en los conductos biliares. Y así van a expresar varias proteínas relacionadas con la lisis de glóbulos rojos, ¿no? Ya sea la saposina, las catepsinas y la aminopeptidasas, ¿no? Que las tenemos aquí. Y en el último paso, en el paso 10, va a hablar sobre la producción de huevos. Y es que la adquisición de estos nutrientes adicionales de la sangre le permite a la fasciola producir miles de huevos. Como ya les mencioné, aproximadamente 25.000 por tremato. Estos se van a eliminar a través de las heces del huésped, lo que resulta en la infección del huésped caracol intermediario, y así va a reiniciar el ciclo de vida del parásito, ¿no? Entonces, esto es lo que está relacionado a la patogenicidad justamente de la fasciola hepática. Por índice, ahora tenemos a las manifestaciones clínicas. Para hablar de manifestaciones clínicas, tenemos justamente dos fases, ya sea la fase aguda o invasiva, la fase crónica o obstructiva, y también otra fascioliasis, justamente que es la ectópica, ¿no? Que va a estar fuera, justamente del lugar en el que debe estar. Entonces, en la fase aguda, hablamos de la migración de la larva hacia el hígado, entre paréntesis los conductos biliares. Esta va a estar caracterizada justamente por el síndrome febril, la hepatomegalia dolorosa y la elevada eosinofil. En la fase crónica u obstructiva, tenemos que la enfermedad se establece. Como ya habíamos conversado antes en la patogenia, es cuando los tremátodos adultos se logran alojar justamente en estos conductos biliares. Y esto va a producir dolor hepático tipo cólico biliar, como si fuera una colicistitis. Va a tener también una ictericia obstructiva, ya que va a ocupar justamente los conductos biliares, y una eosinofilia de intensidad variable. También van a estar asociados cambios fibróticos en el conducto biliar. En los casos graves va a presentar también anorexia, pérdida de peso, fiebre persistente, reacciones alérgicas e ictericia por obstrucción. La fasciolitis ectópica va a darse ya que por vía sanguínea o por migración a través de los tejidos blancos, la fasciola puede llegar a otros sitios. Esta va a darse principalmente en tejido celular subcutáneo de la pared abdominal, presentando nódulos dolorosos de 1 a 6 centímetros. Y cuando se presentan en estos sitios, vamos a tener los pulmones, el corazón, el cerebro, los músculos y el sistema urinario. ¿Ok? Otra presentación es también es hablar del Hawlson. ¿Qué es esto? Son una nasofaringitis aguda. Y esto se va a manifestar en forma de una faringitis alérgica luego del consumo de hígado crudo que va a tener justamente los tremátodos adultos, ¿no? Y estos son los síntomas que se presentarían. También pueden haber personas asintomáticas y esto depende de que si los pacientes tienen una baja carga parasitaria, ya que las manifestaciones clínicas y patológicas dependen del número de metasecarias ingeridas. Tenemos ahora el diagnóstico, ¿no? En el índice. Lo relacionado al diagnóstico tenemos justamente el diagnóstico parasitológico, que sería detectar huevos en heces 3 a 4 meses post-infección. ¿Y esto por qué? Porque la fasciola va a pasar a su estadio adulto en 3 a 4 meses después de haberse alojado, ¿no? Justamente en el parénquima hepático o los conductos biliares.
y ahí cuando recién va a poder producir huevos, porque ya es adulto. En el examen coproparasitoscópico también vamos a encontrar justamente la concentración por sedimentación o el método de Ricci, ¿no? Que es concentrar, por así decirlo, las heces y poder encontrar esto, ¿no? Huevos de fasciola hepática. Por los métodos serológicos tenemos a la ELISA, tenemos a la detección de eosinofilia, la detección de anticuerpos, que va a darse de 2 a 4 semanas después de la infección, detección de antígenos del parásito, ya sean las cisteinproteinasas o la catepsina L, que ya les mencionamos su implicancia en la penetración de la pared intestinal, y también tenemos a las imágenes, ¿no? Ya sea una tomografía computarizada del hígado o TAC del hígado, que nos va a mostrar nódulos, canales tortuosos, engrosamiento de la cápsula hepática y calcificaciones, ¿no? Una ecografía que puede mostrar parásitos móviles y el engrosamiento de los conductos biliares. Y una endoscopía, ¿no? Que nos va a mostrar duelas adultas en el tracto biliar, como sería esta imagen. Y justamente en estas llaves les he puesto fase aguda y fase crónica. ¿Por qué? Porque el método serológicos y las imágenes nos van a ayudar tanto en fase aguda como en fase crónica, pero la fase aguda no se va a poder ver justamente en el diagnóstico parasitológico o en el examen corpoparasitoscópico. ¿Por qué? Porque la fasciola en fase aguda todavía no va a ser adulta, sino va a estar en fase joven o va a estar todavía en su trayecto hacia el parénquima hepático, por lo que aún no produce huevos y no se podría aplicar justamente este diagnóstico. Cuando tengas huevos, ya tienes una fasciola adulta y por ello se le denomina de fase crónica. Con ello pasamos a la siguiente diapositiva, que sería el índice en la parte de tratamiento. El tratamiento de elección va a ser la triclavendazol. Esta se da en dosis únicas de 10 a 12 miligramos por kilogramo y hay resistencia confirmada en varios países como Irlanda, Egipto y Perú. En estos casos, se ha utilizado artemeter con 0Z78. También tenemos bitionol, que se va a dar en dosis de 30 a 50 miligramos por kilogramo, dividida en 3 dosis en días alternos por 10 a 15 dosis. Tiene efectos secundarios, digestivos y prurito. También tenemos la nitazoxanida, que por una investigación en Perú, el medicamento produjo curación en el 40% de niños y 60% de adultos del estudio. Y finalmente tenemos a la CEPRE o colangiopancreatografía retrógrada endoscópica en el caso de una obstrucción biliar. ¿Por qué? Porque las duelas hepáticas adultas, en su trayecto o en su llegada a los canalículos biliares, pueden causar obstrucción y justamente la ictericia que mencionamos obstructiva. Ahora en el índice tenemos a la prevención como la última parte. En la prevención, bueno, principalmente es evitar el consumo de plantas acuáticas crudas, que tenemos a los berros, el control de los caracoles que actúan como hospederos intermediarios con moluscosidas, tenemos un caracol, Nilea truncatula, tenemos que remover los huevos presentes en el agua y para ello hay un mecanismo que implica 2 filtros que utilizan como lecho filtrante de harina industrial con una efectividad del 100%. También tenemos el tratamiento del ganado para evitar el consumo de hígados crudos con los tremátodos y esto que va a evitar Halsum, como lo mencionamos, esa faringitis de características alérgicas. Y también tenemos llevar a cabo campañas de detección de fasciola hepática en comunidades endémicas, ¿no? Ya sea el ganado o a los humanos. Aparte de ello, tenemos que lograr desarrollar vacunas recombinantes para un antígeno único. Y en Egipto, por ejemplo, se han desarrollado programas comunitarios de control con una presentación farmacéutica para humanos que lleva el nombre de GATEN, ¿no? Y listo. Ahora tenemos las conclusiones. Primero, que la fasciola hepática y fasciola gigántica son agentes etiológicos de fascioliasis. El ciclo biológico de la fasciola hepática tenemos como hospederos definitivos al ganado herbívoro y humanos. Los hospederos intermediarios son los caracoles, principalmente su práctica van a ver Limnaea truncatula, y las plantas acuáticas, ya sean los berros. En el ciclo biológico de la fasciola hepática tenemos como estadio diagnóstico el estadio huevo anembrionado y como estadio afectante al estadio metacercario enquistado en las plantas acuáticas, que luego van a ser consumidas por los humanos o los rumiantes. La patogenia de este parásito le permite evadir el sistema inmune y causar manifestaciones clínicas divididas en fase aguda y crónica, además de la fasciolasis ectópica, ¿no? Que ya mencionamos sus lugares más característicos. El tratamiento de elección es el triclavendazol y la prevención es ideal para evitar pérdidas económicas y brotes familiares. Ok, chicos, les agradezco su tiempo. Aquí tienen las referencias. La verdad es que me extendí, pueden revisarlas, no se preocupen. Y esta es la diapositiva final, ya con el QR, con mi nombre, con la foto de Vinicius con el 7 del Madrid. Espero que les haya ayudado la clase. Cualquier duda me la dejan, cualquier consejo para el curso. Y si estás viendo este video en otro año que no sea su fecha de estreno, también espero que te ayude mucho y puedes dejarme cualquier pregunta en mi correo. Y ahí está la encuesta justamente para alumnos de la universidad. Les agradezco mucho y nos vemos en un siguiente video. Ok, muchas gracias. Suscríbanse.